Era el 22 de octubre del 1844, cuando en Estados Unidos miles de personas esperaban que Jesús retornase a la tierra por segunda vez. Muchos dejaron atrás todas sus propiedades y bienes, despojándose de todo lo material y preparándose para ser arrebatados en las nubes por el Mesías del que tanto esperaban. Sin embargo, Jesús no volvió, y tales expectativas, la gran esperanza de ir al cielo, dejando un mundo de dolor y sufrimiento, se derrumbaron por completo. Ese día es reconocido hasta hoy como el Gran Chasco. La interpretación equivocada de una profecía del libro de Daniel por parte del pastor bautista estadounidense Guillermo Miller hizo que muchos creyeran en que la segunda venida de Jesucristo, predicha en las Sagradas Escrituras, tenía fecha marcada. Guillermo Miller, el hombre que encabezó uno de los reavivamientos más grandes de la historia de este mundo en el siglo XIX, había nacido en 1782, vivía en Massachusetts, que en ese momento era la frontera del naciente Estados Unidos, y había crecido en una familia bautista. 2 años después de haber comenzado a leer la Biblia así minuciosamente, llegó a posar sus ojos sobre el versículo 14 del capítulo 8 de Daniel, donde había una profecía que hacía referencia a 2300 años para que el santuario sea purificado. Esa profecía entonces de 2300 años para que el santuario fuera purificado le llamó poderosamente la atención. En su época el mundo religioso creía que la tierra era lo que estaba simbolizado con la figura del santuario, y la única manera que podía ser purificada la tierra es con fuego en la segunda venida de Cristo. Así que él calculó que esta profecía señalaba el tiempo de la segunda venida de Cristo. Fue así que, sacando cuentas, Guillermo Miller pudo determinar el año de finalización de la profecía y presuntamente de la venida de Cristo. A partir de esa desilusión colectiva, el movimiento iniciado por Guillermo Miller sufrió una profunda crisis motivada por el pesimismo que imperó dentro de los fieles seguidores y por ser objeto de burlas por quienes nunca creyeron en el mensaje del inminente regreso de Jesús. Guillermo Miller tuvo mucha dificultad después del Gran Chasco porque muchos se burlaban de él y entonces lo criticaban así, pero él jamás perdió la fe y la esperanza. Y entonces para su amigo Josué Himes, ele escreveu uma carta dizendo que havia cambiado sua ideia em quanto a uma fecha. E então ele disse: eu cambiei e puse minha esperança em outro tempo. E o tempo é hoje, 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 hasta que Jesus venga. Bueno, nosotros tuvimos 3 líderes que fueron los principales. Quizás el más importante en el inicio fue José Bates. Jaime White fue el líder, más como un administrador también involucrado con el pensamiento adventista, pero el proceso de organización tuvo mucho a ver con Jaime White. Y Ellen G. White fue la voz profética. Nacida el 26 de noviembre de 1827 en la ciudad estadounidense de Gorham, del estado de Maine, fue una de las miles de personas que creyó que el regreso de Jesús ocurriría el 22 de octubre del 1844. Sin embargo, su inquebrantable y sincera fe en Dios la impulsaron a profundizar el estudio de las Sagradas Escrituras, para entender el porqué del no regreso del Mesías, que tanto ella y su familia esperaban que sucediera. Ellen G. White tenía más una función de corregir errores, confirmar la verdad, pero no de iniciación doctrinal. En el sentido general era, vuelve a la Biblia, estudia un poquito más. Y entonces quedaban muchas veces la noche entera
estudiando la Biblia para buscar una respuesta a sus dudas. Con el transcurrir de los años, los grupos adventistas sabatistas fueron creciendo a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, llegando a más de 3.000 en 1863, año en que se establece oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día iba a crecer y expandirse, necesitaba ser una organización global que pudiera reunir a todas las conferencias, porque de lo contrario seguirían enfocándose en su propia área local. Era lo que se necesitaba realmente para que el mensaje se expandiera. Lo necesitaba porque estaba geográficamente bastante limitado, bastante restringido en ese punto. Y si así era solo dentro de los Estados Unidos, mucho menos yendo más allá de América del Norte. Entonces, si alguna vez querían que el mensaje se difundiera, necesitaban esta organización que abarcaría todas las conferencias estatales. Y eso es lo que se creó en 1863, y por eso podemos decir que esa es la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A partir de la oficialización del movimiento y su unicidad tanto en lo estructural como en lo doctrinal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía que enfrentar el desafío de salir a anunciar el mensaje revelado a toda tribu, lengua y nación. En los primeros 11 años después de la fundación de la Iglesia, la idea de enviar misioneros fuera de América fue rechazada. De hecho, nuestros líderes en ese momento tenían una interpretación específica sobre el mensaje de las Escrituras de llevar el Evangelio a toda tribu, lengua y demás, que solamente era sobre alcanzar a inmigrantes de otras partes del mundo que están viviendo en Estados Unidos. Ahora, eso para nosotros, por supuesto, parece una idea absurda, pero eso era lo que creían en ese momento. Aunque no todos ellos, James y Ellen White, eran de los que pensaban que los misioneros tenían que ir y gradualmente fueron capaces de persuadir a los adventistas de que necesitábamos enviar misioneros. Y así en 1874, John y Andrews fueron enviados como los primeros misioneros de la Iglesia a Suiza en Europa. Y fue con el envío de John Andrews que la Iglesia Adventista del Séptimo Día marcó el rumbo de un trabajo de misión que continúa hasta los días de hoy y que llevó esperanza a millones de personas en todo el mundo que esperan y anuncian el pronto regreso de Jesús a toda raza, tribu y nación hasta los confines de la tierra. Hasta el 31 de marzo de este año había 22.240.773 miembros de la Iglesia. Redondeando, son 22.240.000. Una de las áreas en donde la Iglesia está creciendo más rápido es América Latina, especialmente en las divisiones interamericana y sudamericana. También la división de África Central, Oriental y la división del Océano Índico de África Meridional. Partes de la división de Sur de Asia-Pacífico, es decir, la división del Sur de Asia-Pacífico. Incluye un campo misionero en donde las cosas son muy difíciles. Debbie Chávez es una joven adventista universitaria y misionera que forma parte de la Escuela de Misiones de la Universidad Adventista del Plata. Ella representa a los miles de misioneros que salen de su país de origen con el objetivo de anunciar a Jesús en lugares distantes o donde inclusive el mensaje cristiano es completamente desconocido. Estoy trabajando como docente de inglés de primaria en una escuela adventista en la ciudad de Bekasi, que es una ciudad cercana a Yakarta. Acá es muy importante aprender inglés, especialmente por los negocios. Se realizan usando inglés, obviamente. Entonces, las personas prefieren escuelas internacionales donde sus niños puedan aprender desde chiquitos inglés. Así que una forma de atraer personas de afuera es promocionando los docentes extranjeros. En los lugares donde la Iglesia Adventista está presente y trabaja a través de sus misioneros o a través de sus voluntarios, esos lugares no son los mismos. Porque donde la Iglesia Adventista llega y donde nuestros proyectos sociales, educativos, espirituales y religiosos llegan,
realmente ayudan a desarrollar a las personas. Con presencia en más de 100 países, la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, conocida como ADRA, es uno de los brazos humanitarios de la Iglesia Adventista, preparados para auxiliar en situaciones de emergencia, tales como catástrofes naturales, conflictos bélicos o crisis humanitarias, como también presentes en el día a día de las personas que más lo necesitan, siguiendo fielmente el ejemplo de Jesús, quien se acercaba a las personas con el único objetivo de hacerles el bien. El trabajo en respuesta a emergencias por ahí es el trabajo más visible de ADRA, ¿no? Es tal vez el que las personas más conocen porque puede ser el que más se difunda o porque justamente eso aparece en los medios, en los momentos más críticos. Nosotros estamos ahí con las comunidades día a día y cuando sucede una emergencia, sucede una crisis como estas que mencionábamos, muchas de esas comunidades ya nos conocen, ya saben quién es ADRA, ya confían en nuestro trabajo, saben a quién pueden acudir cuando tienen ese tipo de necesidad. Creo que necesitamos, como Iglesia Adventista, llegar a más lugares. Hay lugares, por ejemplo, de América del Sur que todavía el mensaje adventista no ha llegado. Pero para eso la radio, la televisión e Internet nos está ayudando. Pero creo que necesitamos seguir avanzando y ese es un desafío. El desafío de alcanzar cada región de América del Sur y cada región del mundo con el mensaje